¿Quién fue el verdadero Bjorn Ironside? Más allá de la leyenda vikinga, ¿qué hay de verdad en la historia del hijo de Ragnar? Descubre la respuesta en este vídeo. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pero, ¿quién fue realmente Bjorn Ironside? ¿Un héroe inventado por las sagas nórdicas o un personaje histórico con carne y hueso? Esa es la pregunta que nos planteamos hoy. Las historias sobre Bjorn son fascinantes, llenas de batallas épicas y conquistas legendarias, pero la verdad se esconde entre las líneas de las crónicas, a menudo contradictorias y fragmentadas. Separar el mito de la realidad es nuestro objetivo. Las sagas irlandesas lo pintan como un guerrero casi invencible, hijo de Ragnar Lothbrok, un líder nato que conquistó tierras lejanas y sembró el terror en sus enemigos. Pero las fuentes históricas, aunque escasas, ofrecen una perspectiva diferente, más matizada. No todo lo que se cuenta en las sagas es literal. Muchas veces se exageran los hechos para glorificar a los personajes y sus hazañas. Entonces, ¿cómo podemos discernir la verdad de la ficción? Analizaremos las fuentes disponibles, comparando las sagas con las crónicas contemporáneas, buscando coincidencias y discrepancias. Veremos qué información es fiable y qué partes son probablemente producto de la leyenda, de la memoria colectiva que ha ido transformando la figura de Bjorn a lo largo de los siglos. Recuerda que la historia a veces es más compleja que los mitos. Para entender a Bjorn, primero hay que entender a su padre, Ragnar Lothbrok, una figura envuelta en leyenda, ¿verdad? Las sagas hablan de un caudillo vikingo excepcional, un guerrero implacable y un estratega brillante. Se le atribuyen incursiones audaces por toda Europa, desde Francia hasta Inglaterra, sembrando el terror y la admiración a partes iguales. Imagínate tú sus barcos surcando los mares, la fuerza bruta de sus guerreros, el rugido de sus victorias. Se dice que Ragnar era un líder carismático, capaz de inspirar lealtad ciega en sus hombres. Sus tácticas de guerra eran innovadoras para su época, lo que le permitió conquistar territorios y acumular riquezas. Las historias narran sus enfrentamientos épicos contra reyes y ejércitos, sus alianzas estratégicas y sus traiciones calculadas. Pero recuerda, amigo, que la línea entre la historia y la leyenda es muy fina en el caso de Ragnar. Su fama trascendió las fronteras escandinavas, convirtiéndose en una figura casi mítica. Incluso se cree que sus hazañas inspiraron a muchos otros guerreros vikingos a imitar sus acciones y a buscar la gloria a través de la conquista y la exploración. Pero, ¿cuánto de todo esto es verdad? Esa es la cuestión que nos acompaña en este viaje a través de la historia y la leyenda de Ragnar Lothbrok, el padre de Bjorn Ironside. Pero, ¿qué sabemos realmente de Ragnar y sus hijos? Aquí es donde entran las sagas nórdicas, nuestras principales fuentes de información. Son relatos escritos siglos después de los hechos, transmitidos oralmente durante generaciones. Piensa en ello. Historias contadas alrededor del fuego, modificadas, exageradas, con detalles añadidos o perdidos en el tiempo. No son documentos históricos objetivos, sino narrativas llenas de poesía y épica. Las sagas, aunque fascinantes, tienen sus limitaciones. A veces se contradicen entre sí, ofreciendo versiones diferentes de los mismos eventos. Imagina intentar reconstruir un rompecabezas con piezas faltantes y algunas que no encajan del todo. Eso es, en esencia, el desafío que enfrentan los historiadores al estudiar las sagas. Hay que analizarlas con cuidado, comparándolas y contrastándolas para intentar llegar a una visión lo más completa posible. Además, las sagas suelen glorificar a los personajes principales, presentándolos como héroes casi míticos. Bjorn, por ejemplo, probablemente fue un gran guerrero, pero las sagas pueden exagerar sus logros y minimizar sus posibles fracasos o defectos. Recuerda que estas historias fueron creadas para entretener, para inspirar y para mantener viva la memoria de los antepasados. No estaban diseñadas para ser crónicas históricas imparciales. Pero, ¿cómo lo pintan las sagas? En la saga de Ragnar Lothbrok, que aunque escrita mucho después, es nuestra ventana al pasado, Bjorn aparece como un personaje imponente, un guerrero de renombre. Se le describe como un hombre alto y fuerte, con una mirada penetrante que inspiraba tanto respeto como temor. No es solo su fuerza física lo que destaca, sino su inteligencia estratégica en la batalla, su capacidad para liderar a los hombres y su ambición sin límites. Las sagas mencionan sus incursiones en el Mediterráneo, sus conquistas y sus alianzas. Se habla de su valentía en el combate, de su habilidad con la espada y su astucia para superar a sus enemigos. Se le atribuyen victorias impresionantes, batallas épicas que lo convirtieron en una figura legendaria, incluso en sus propios tiempos. Piensa en la imagen que se construye de él,
un líder nato, un conquistador implacable, un héroe de proporciones casi míticas. Aunque las sagas son relatos literarios y no crónicas históricas precisas, nos dan una idea de la imagen que se tenía de Bjorn Ironside en la época. Recuerda que estas historias se transmitieron oralmente durante generaciones antes de ser escritas, incorporando elementos de leyenda y exageración. Pero a través de estas historias podemos vislumbrar al hombre que inspiró tanto miedo como admiración, el hombre que se convirtió en una figura legendaria, Bjorn Ironside, el hijo de Ragnar. Pero, ¿qué heredó Bjorn de su legendario padre? No solo la fama de Ragnar, sino también su ambición indomable. Imagina tú la presión de ser hijo de un rey vikingo, de llevar ese nombre, esa carga de expectativas. Desde pequeño, debió haber presenciado las conquistas, los saqueos, el poder. Esa impronta marcó su carácter, forjando en él un deseo inquebrantable de superarlo. Esa herencia no se limitaba a la fama militar. Ragnar era un estratega astuto, un líder carismático capaz de unir a ejércitos bajo su mando. Bjorn heredó esa inteligencia táctica, esa habilidad para ver más allá del campo de batalla, para planificar y ejecutar con precisión. No era solo fuerza bruta, sino una mente calculadora, un heredero digno de su padre. Pero Bjorn no se contentó con seguir los pasos de su padre. Su ambición lo impulsaba a ir más allá, a forjar su propia leyenda. No quería simplemente ser el hijo de Ragnar, quería ser Bjorn Ironside, un nombre que resonara con la misma fuerza, o incluso mayor que el de su progenitor. Esa sed de gloria, esa necesidad de dejar su propia marca en la historia, lo convirtió en un líder implacable. Piensa en la vida de Bjorn, joven y ágil. Desde pequeño fue entrenado en el arte de la guerra, aprendiendo a manejar el hacha, la espada y el escudo. No era solo una cuestión de fuerza bruta, sino de estrategia, de astucia, de leer al enemigo. Y imagina los duros entrenamientos, el sudor, el esfuerzo, la forja de un guerrero vikingo. Sus primeros combates fueron probablemente escaramuzas, pequeñas batallas que le permitieron ir puliendo sus habilidades. Recuerda que la vida vikinga era una constante lucha por la supervivencia y la expansión. Tú, en su lugar, ¿cómo habrías reaccionado ante el rugido de la batalla, el choque de acero contra acero, la adrenalina corriendo por tus venas? Con el tiempo, su experiencia creció, y con ella su reputación. Cada victoria, cada herida, cada decisión acertada o equivocada, lo moldearon como guerrero. No fue un camino fácil, pero forjó su carácter, su liderazgo, su leyenda. Imagina el peso de la responsabilidad, la confianza de sus hombres puesta sobre sus hombros, pero su entrenamiento no se limitaba a la fuerza física. Tú veías en Bjorn una mente aguda. Era valiente, sí, se lanzaba a la batalla sin dudar, pero también era astuto. Observaba, calculaba, planeaba sus estrategias con una precisión que sorprendía incluso a sus propios guerreros. No era un impulsivo, sino un líder que pensaba cada movimiento, cada ataque, cada retirada. Y esa inteligencia, esa capacidad de análisis, se unía a una ambición desmedida. Bjorn no se conformaba con lo que tenía. Tú lo veías siempre buscando más, ansiando la gloria, la conquista de nuevos territorios, la expansión de su poder. No era solo la sed de batalla, era un anhelo profundo de dejar una huella imborrable en la historia, un deseo de trascender su propia época. Esa mezcla de valentía, astucia y ambición lo convirtió en un líder excepcional. Tú podrías ver cómo inspiraba a sus hombres, cómo los llevaba a la victoria con su ejemplo y su capacidad estratégica. No era simplemente un guerrero, era un estratega, un visionario, un hombre que se atrevía a soñar a lo grande y a luchar por sus sueños con una ferocidad y una inteligencia impresionantes. Su legado, como verás, es prueba de ello. Pero, ¿era Bjorn un líder nato o simplemente el producto de su época? Tú podrías pensar que la herencia de Ragnar Lothbrok le garantizaba un lugar de poder, y en parte tenías razón. Pero su liderazgo trascendió la simple sucesión. Observarás que su capacidad para inspirar lealtad, para tomar decisiones estratégicas en el fragor de la batalla y para mantener la unidad de sus hombres, iba más allá de la sangre. Fue un líder que supo adaptarse a las circunstancias, aprendiendo de los errores y aprovechando las oportunidades. Piensa en sus campañas militares. No fueron simples asaltos violentos, sino que estuvieron marcadas por una planificación cuidadosa y una adaptación inteligente a la situación. Bjorn no se limitaba a la fuerza bruta, analizaba el terreno, estudiaba a sus enemigos y explotaba sus debilidades. Era un líder que entendía la importancia de la estrategia y la táctica, un rasgo que no todos los jefes vikingos poseían en igual medida.
Esto demuestra una inteligencia estratégica que va más allá de lo que se podría esperar de un simple heredero. Por lo tanto, ¿era Bjorn un líder nato o un producto de su tiempo? La respuesta, como suele ocurrir en la historia, es compleja. Sin duda, la herencia de su padre le abrió puertas y le proporcionó una base sólida, pero su éxito se debió también a su propia inteligencia, ambición y capacidad para aprender y adaptarse. Fue un líder que supo moldear su estilo a las necesidades de su época, combinando la tradición vikinga con una visión estratégica y pragmática. Esto lo convirtió en una figura legendaria, un líder que trascendió su tiempo. Pero, ¿cómo encaja el liderazgo de Bjorn en la gran expansión vikinga? Piensa en el siglo IX. Europa estaba fragmentada, con reinos pequeños y débiles. Los vikingos, con sus barcos rápidos y su ferocidad en combate, encontraron un terreno fértil para sus ambiciones. Para Bjorn, esto significaba oportunidades sin precedentes, la posibilidad de construir su propio legado, más allá de la sombra de su padre. Las incursiones vikingas no eran meros actos de pillaje, eran campañas militares estratégicas. Bjorn, heredero de la tradición guerrera de su padre, aprovechó esta situación. No solo se limitó a saquear, sino que también buscó establecerse, fundar asentamientos y expandir el territorio vikingo. Imagina la audacia, la planificación y el riesgo que implicaba cada expedición. Su ambición lo llevó a explorar el Mediterráneo, un mar desconocido para muchos vikingos de su época. Recuerda que esto no era una simple aventura, era una audaz expansión de su poder y de la influencia vikinga. Bjorn navegó por aguas inexploradas, enfrentándose a nuevos enemigos y culturas, dejando su marca en la historia de la expansión vikinga. ¿Te imaginas el valor que se necesitaba para emprender tales viajes? Imagina por un momento las rutas comerciales vikingas. No eran simples incursiones, sino redes complejas que conectaban el Báltico con el Mediterráneo, el Mar Negro y hasta el río Volga. Tú mismo podrías haber visto sus barcos, largos y ágiles, surcando los mares, cargados con mercancías preciosas. Piensa en el comercio de pieles, ámbar, esclavos, una red de intercambio que generaba una riqueza inmensa. Esa riqueza no solo beneficiaba a los jefes vikingos, sino que también impulsaba el desarrollo de sus asentamientos. Tú podrías haber presenciado cómo las ciudades costeras florecían gracias al comercio, construyendo casas más grandes, almacenes para las mercancías y mercados bulliciosos. El flujo de bienes y la acumulación de riquezas transformaron la vida de muchas personas en Escandinavia. Pero la influencia vikinga iba mucho más allá del simple intercambio de bienes materiales. Hablamos de la expansión de ideas, tecnologías y culturas. Sus rutas comerciales, tú lo entenderías, no solo transportaban mercancías sino también conocimientos. Los vikingos aprendieron de los pueblos con los que comerciaban y a su vez compartieron sus propias habilidades y costumbres, dejando una huella imborrable en la historia de Europa. Pues bien, imagínate navegando junto a Bjorn Ironside. Deja atrás las rutas comerciales y piensa en el rugido de los barcos vikingos acercándose a la costa frisia. No era un simple comercio, amigo, sino una invasión a gran escala. Frisia, con sus ricas tierras y puertos estratégicos, era un objetivo demasiado tentador para dejar pasar. Bjorn, con su audacia y su ejército, se preparaba para su primer gran triunfo. La conquista de Frisia estaba a punto de comenzar. Las defensas frisias, aunque fuertes, no pudieron resistir el ímpetu de los guerreros vikingos. Bjorn, astuto estratega, supo aprovechar las debilidades del terreno y la superioridad naval de sus hombres. Recuerda las imágenes de los combates cuerpo a cuerpo, el choque de espadas y hachas, el grito de guerra de los vikingos resonando en el aire. La resistencia frisia, aunque valiosa, fue finalmente quebrada. La conquista de Frisia no solo significó el control de tierras fértiles y recursos importantes, sino también un golpe de autoridad para Bjorn. Se consolidó como un líder excepcional, capaz de planificar y ejecutar campañas militares de gran envergadura. Este triunfo le abrió las puertas a futuras conquistas, convirtiéndolo en una figura legendaria en la historia vikinga. Fue el inicio de una saga épica. Pero la ambición de Bjorn no se limitaba a Frisia. Imagina ahora las imponentes costas de Inglaterra. Tú, junto a él, en una flota de drácars. El rugido de los guerreros, el choque de las olas contra los cascos, era el inicio de una nueva campaña, llena de promesas de riquezas y gloria. La costa inglesa, repleta de monasterios ricos y pueblos prósperos, se convertía en el blanco perfecto para las incursiones vikingas. Piensa en el terror que sembraban los vikingos. Sus ataques rápidos e inesperados dejaban tras de sí un rastro de destrucción.
monasterios saqueados, pueblos incendiados. Las crónicas inglesas hablan de un miedo atroz ante la llegada de las naves vikingas. Tú, testigo de primera mano, veías cómo se llevaban el botín, oro, plata, telas finas, todo lo que pudieran cargar en sus barcos. Pero no todo era saqueo. Björn también demostró una habilidad para la conquista. No se limitaba a ataques furtivos, en ocasiones establecía bases temporales en la costa inglesa, consolidando su poder y planeando futuras incursiones. Imagínate, tú participando en estas conquistas, viendo cómo se alzaba la bandera vikinga en tierras inglesas, un símbolo de poder y dominio. Continuando con las incursiones inglesas, te darás cuenta de la inteligencia militar de Björn. No se trataba solo de fuerza bruta. Observa cómo aprovechaba la topografía, eligiendo puntos de desembarco estratégicos para sorprender a sus enemigos. Imagínate el sigilo de sus barcos acercándose a la costa, la planificación meticulosa de cada ataque, una danza mortal entre el mar y la tierra. Su flota, compuesta por drácars rápidos y maniobrables, le permitía ejecutar tácticas de acoso y retirada con maestría. Piensa en la velocidad con la que podían atacar, saquear y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Era una estrategia de desgaste que minaba la moral y los recursos de sus oponentes, obligándolos a una defensa constante. Björn no solo era un gran estratega naval, también innovó en el terreno. Te sorprenderá saber que adaptó tácticas de guerra terrestre aprendidas de sus campañas anteriores, combinándolas con la velocidad y la movilidad que le ofrecían sus barcos. Imagina la sorpresa de los ejércitos ingleses al enfrentarse a una fuerza que aparecía y desaparecía a su antojo, atacando desde diferentes frentes. Pero, ¿cómo lograba Björn estas hazañas? La clave estaba en su flota. No se trataba de unos cuantos barcos, sino de una fuerza naval organizada y poderosa. Imagina, largas naves, robustas y rápidas, capaces de navegar por mares tormentosos y de transportar a cientos de guerreros. Cada barco, una pieza vital en una maquinaria de guerra perfectamente engrasada. La organización era crucial. Cada barco tenía su capitán, sus guerreros y su función específica dentro de la flota. Algunos se encargaban del abordaje, otros de la protección de la retaguardia y otros más de la exploración del terreno. Björn, un estratega nato, sabía cómo coordinar a todos para lograr el máximo impacto en sus ataques. El poderío naval de Björn no se basaba solo en el número de barcos, sino también en su calidad. Estas no eran embarcaciones improvisadas, sino naves construidas con la mejor madera, equipadas con armas de vanguardia para la época y tripuladas por guerreros expertos en el combate marítimo. Piensa en la precisión de sus ataques, la velocidad de sus maniobras, una fuerza naval imparable. Esa poderosa flota no solo surcaba los mares en busca de riquezas, sino que también se enfrentó a los poderosos francos. Piensa en la tensión, en la incertidumbre de esas batallas navales. Björn no actuaba solo. Te imaginarás que tejió alianzas con otros reyes y caudillos, buscando apoyo contra el imperio carolingio. Recuerda que la política de la época era un intrincado juego de lealtades y traiciones, donde la fuerza militar era crucial, pero las alianzas lo eran aún más. Pero no siempre tuvo aliados. A veces la ambición de otros líderes escandinavos, o incluso la traición de aquellos que juraron lealtad, pusieron a Björn en situaciones peligrosas. Recuerda que el enfrentamiento con los francos no fue una simple guerra, sino una serie de campañas, incursiones y negociaciones complejas. A veces se aliaba con reinos vecinos para golpear a los francos, otras veces se veía obligado a luchar en solitario contra su poderosa armada. Las consecuencias de estas alianzas y conflictos fueron decisivas para su leyenda. Unas veces, las victorias resonaron por toda Escandinavia, consolidando su poder y su reputación. Otras veces, las derrotas, aunque dolorosas, sirvieron como lecciones aprendidas, moldeando su estrategia para futuras campañas. Imagina la presión que esto suponía, la responsabilidad de liderar a sus hombres, la necesidad de tomar decisiones estratégicas bajo una constante amenaza. Pero, ¿fue realmente tan épica como la cuentan las sagas? La verdad, amigo, es que la historia de la batalla de París, donde supuestamente Björn y sus vikingos tomaron la ciudad, está envuelta en una buena dosis de misterio. Algunos historiadores dudan de la magnitud de la victoria vikinga, sugiriendo que quizás se exageró con el paso del tiempo, inflando la leyenda para hacerla más impactante. Piensa en la diferencia entre una incursión exitosa y una conquista total. ¿Qué tan lejos llega la verdad? Las crónicas de la época, a menudo escritas por monjes o clérigos, tienden a magnificar las amenazas y las victorias de sus enemigos.
Recuerda que para ellos, los vikingos eran una fuerza demoníaca, y por tanto sus hazañas se presentaban de manera exagerada para resaltar la victoria cristiana y divina. Así que lo que parece una victoria aplastante podría haber sido una incursión exitosa, una demostración de poder que se volvió leyenda. Entonces, ¿qué pasó realmente en París? La respuesta, amigo, es complicada. Probablemente Björn lideró un ataque exitoso, causando daños significativos a la ciudad y demostrando el poderío vikingo. Pero convertir esa incursión en una conquista total es una exageración. Las fuentes son limitadas y a menudo sesgadas, dejando la imagen de Björn en París envuelta en el misterio y la leyenda, ¿verdad? Mira, la cosa con el Imperio Carolingio era compleja. No era una simple guerra de vikingos contra cristianos, ¿sabes? Había alianzas, traiciones y mucho intercambio. Björn, a pesar de su fama de guerrero, también era un hábil negociador. A veces saquear era más negocio que simple violencia, y el imperio, con sus riquezas, era un objetivo tentador, pero también una fuente potencial de alianzas. Piensa en esto, los carolingios necesitaban recursos, y los vikingos a veces ofrecían una forma eficaz de obtenerlos. Un rey carolingio astuto podía utilizar a los vikingos como mercenarios, o incluso como una herramienta para debilitar a sus rivales. Por supuesto, esto implicaba un riesgo, ya que esos mismos vikingos podrían volverse en su contra. La línea entre la colaboración y la guerra era muy fina, así que la imagen del implacable saqueador no cuenta toda la historia. Björn y otros líderes vikingos se movían en un complicado tablero político, donde la fuerza bruta se combinaba con la diplomacia y la negociación. El imperio carolingio, con sus internas luchas por el poder, ofrecía oportunidades, pero también peligros. Entender estas relaciones es clave para comprender la verdadera figura de Björn Ironside. Pero la ambición de Björn no se limitaba al norte. ¿Te imaginas a un vikingo como él, acostumbrado a la furia del Mar del Norte, decidido a conquistar nuevos horizontes? Pues bien, su mirada se posó en el Mediterráneo, un mar mucho más cálido y lleno de riquezas, un mar que prometía botín y gloria. Piensa en las ciudades costeras, en los ricos puertos, en el lujo de los imperios que allí florecían, un festín para un guerrero como Björn. Sus incursiones en el Mediterráneo fueron legendarias. No se trataba de simples saqueos, sino de campañas militares a gran escala. Imagina sus barcos, imponentes drácars surcando las aguas azules, sembrando el terror en las costas de Francia, Italia y hasta el norte de África. Los relatos hablan de batallas épicas, de ciudades sitiadas, del aroma a salitre, a sangre y a victoria, un verdadero torbellino de acero y fuego. Se dice que llegó hasta el río Guadalquivir, en Al-Ándalus, dejando una huella imborrable en la historia de la península ibérica. Piensa en la mezcla de culturas, en el choque entre dos mundos distintos. La audacia de Björn, su capacidad de adaptación y su implacable sed de conquista lo convirtieron en una figura legendaria, en una sombra que se proyectaba sobre el Mediterráneo, un rey vikingo que desafió a los poderosos califatos y dejó su marca en la historia de la región. Pues bien, su mirada se posó sobre Al-Ándalus, el reluciente tesoro del califato cordobés. Imagina, tú Björn, con tu drácar surcando las aguas del Mediterráneo, dejando atrás las brumas del norte para enfrentarte a un mundo completamente diferente. El aroma a especias, el sonido de una lengua desconocida, la opulencia de una civilización que te desafiaba con su riqueza y su poder. ¿Qué sentiste al encontrarte con una cultura tan distinta a la tuya? Los encuentros con los musulmanes fueron, sin duda, una experiencia impactante. Recuerda que tú, acostumbrado a la vida ruda del norte, te encontrabas ahora con una sociedad sofisticada, con una arquitectura impresionante, una riqueza cultural desbordante, mercaderes, artesanos, eruditos, un mundo fascinante que te ofrecía tanto comercio como conflicto. ¿Te imaginas el choque cultural, el intercambio de ideas, pero también las tensiones y los enfrentamientos? Piensa en el impacto que esta experiencia tuvo en ti. Las fortalezas imponentes, las ciudades prósperas, el lujo y la riqueza que contrastaban con la vida más austera del norte. ¿Cómo influyó este contacto con una civilización tan diferente en tu visión del mundo? ¿Te abrió a nuevas posibilidades o reforzó tu determinación guerrera? Quizás ambos, pero Al-Ándalus no fue solo una meta de conquista. Tú, Björn, también dejaste tu huella en el comercio mediterráneo. Imagina tus barcos, cargados con valiosas mercancías del norte, pieles, madera, ámbar, intercambiándolas por los lujosos textiles, las especias y los metales preciosos del sur. Este intercambio no se limitaba a bienes materiales. Se abrieron rutas comerciales que enriquecerían a ambos lados del Mediterráneo,
impulsando el intercambio cultural. Piensa en la influencia cultural que esto conllevó. Los guerreros nórdicos, acostumbrados a la dureza de su tierra, se enfrentaron a una civilización diferente, rica en conocimientos y arte. Tú, Bjorn, y tus hombres, presenciaron la grandeza de la arquitectura islámica, la sofisticación de su ciencia y la belleza de su arte. Un intercambio de ideas que, aunque silencioso en muchos aspectos, dejaría una marca indeleble en la cultura escandinava. Este no fue un proceso unidireccional. Tú, Bjorn, también llevaste la cultura nórdica al Mediterráneo, la artesanía vikinga, sus habilidades marítimas, su estructura social, todo ello se integró, aunque de forma sutil, en el crisol cultural del Mediterráneo. Fue un encuentro entre dos mundos, un intercambio que, aunque a veces violento, también sembró las semillas de un futuro más rico y complejo. Pero la ambición de Bjorn no se limitaba al Mediterráneo oriental. Tú, Bjorn, también pusiste tu mirada en Sicilia, una isla rica y estratégica en el corazón del Mediterráneo. Imagina las leyendas que se te atribuyen, una flota formidable, los gritos de guerra de tus guerreros, el choque de espadas contra las defensas bizantinas. Fue realmente así. La historia nos ofrece retazos, pero la verdad se esconde entre las brumas del tiempo. Las crónicas hablan de saqueos, de batallas feroces, de la resistencia de los habitantes de la isla. Tú, Bjorn, te enfrentaste a un enemigo formidable, el Imperio Bizantino, que controlaba Sicilia. Pero ¿qué tan extensa fue tu influencia? ¿Conquistaste ciudades enteras o simplemente realizaste incursiones rápidas, dejando tu marca con el fuego y la espada? Las fuentes son contradictorias, y la verdad, como siempre, es escurridiza. Lo que sí sabemos es que tu presencia en Sicilia, Bjorn, dejó una huella. Aunque no haya sido una conquista total y permanente, tus incursiones tuvieron un impacto. Imagina el miedo que sembraste en la población, el cambio en las estrategias defensivas de los bizantinos, el impacto económico de los saqueos. Tu nombre, Bjorn Ironside, resonó en la isla, mezclándose con el eco de las espadas y el rugido de las llamas. Pero, ¿qué hay de verdad en las leyendas que hablan de tu conquista de Italia, Bjorn? Las sagas nórdicas te pintan como un conquistador implacable, capaz de someter a los reinos italianos. Se habla de saqueos en las costas, de enfrentamientos con ejércitos locales. Una imagen épica, pero la realidad, como siempre, es más compleja. Las fuentes históricas contemporáneas, aunque escasas, no corroboran una gran campaña militar italiana liderada por ti. Hay menciones a incursiones vikingas en el Mediterráneo, sí, pero no hay registros que confirmen una conquista a gran escala como la que pintan las leyendas. Fueron exageraciones, producto del paso del tiempo y la necesidad de engrandecer la figura de un héroe. Lo cierto es que la imagen del Bjorn conquistador de Italia se construyó a lo largo de los siglos, alimentada por las sagas y la tradición oral. Estas leyendas, aunque no reflejen la realidad histórica con exactitud, sí nos hablan del impacto que tuvieron los vikingos en el Mediterráneo y la fascinación que generó su figura en la cultura popular. Pero la gloria, como el mar, tiene sus mareas. Tus últimas campañas, Bjorn, estuvieron marcadas por una suerte cambiante. El ímpetu de tus conquistas iniciales se fue desvaneciendo, reemplazado por una serie de enfrentamientos menos exitosos. La resistencia de los reyes locales, cada vez más organizados, te planteó desafíos inesperados. Ya no eras la fuerza imparable que alguna vez fuiste. Las riquezas que una vez fluían hacia tus cofres comenzaron a escasear. Tus hombres, cansados de campañas prolongadas y con un botín menor, se volvieron más difíciles de controlar. La lealtad, tan crucial en tus anteriores triunfos, empezó a flaquear. Las intrigas y las disputas internas amenazaron con desgarrar tu ejército, debilitando tu poder. La edad también comenzó a pasar factura. Las heridas de batalla, las largas jornadas en el mar y la constante tensión de la vida de un caudillo dejaron su marca en tu cuerpo y en tu espíritu. Tu fuerza, aunque aún respetada, ya no era la misma. La leyenda de Bjorn Ironside, aunque inmortal, empezó a ser ensombrecida por la realidad de un guerrero veterano, enfrentando el ocaso de su reinado. Así que, ¿héroe o villano? Esa es la pregunta que muchos se hacen al hablar de la muerte de Bjorn. Recuerda sus victorias, sus conquistas, pero también recuerda sus ambiciones, a veces despiadadas. Su final, lejos de las glorias pasadas, llegó en una batalla en el Mediterráneo. Un final súbito, violento, que ha dado lugar a diferentes interpretaciones. Algunos lo ven como un héroe caído, un gran rey que murió luchando por lo que creía. Otros, en cambio, lo pintan como un hombre consumido por la ambición,
un guerrero que al final pagó el precio de sus decisiones. La verdad, como suele ocurrir, se encuentra probablemente en algún punto intermedio. Él fue un hombre complejo con luces y sombras como cualquier otro. Su legado, sin embargo, permanece. Las sagas lo recuerdan, lo celebran, lo mitifican. Quizás la mejor manera de entenderlo es mirarlo no como un héroe perfecto o un villano irremediable, sino como un hombre que luchó, que conquistó, que falló y que al final, como todos, conoció la muerte. Y es en esa complejidad donde reside su fascinación. Pero ¿qué queda de Bjorn Ironside hoy? Su legado es complejo, ¿verdad? No solo se recuerda por sus conquistas militares, aunque esas son las que más eco han tenido en la historia. Piensa en la expansión del reino de los vikingos, en cómo sus campañas cambiaron el mapa político de la época. Eso es innegable, una huella imborrable. También está la cuestión de su descendencia. Sus hijos e hijas, a su vez, tuvieron un impacto significativo en la historia vikinga. Sus genes, sus estrategias y hasta sus ambiciones se transmitieron a través de generaciones, moldeando el futuro de muchos reinos. Te das cuenta de la extensión de su influencia, pero más allá de lo tangible, Bjorn se convirtió en una figura legendaria, un arquetipo del guerrero vikingo. Sus hazañas, amplificadas por los relatos orales y las sagas, han inspirado a generaciones. Su nombre aún resuena en la cultura popular. ¿No te parece fascinante? Se ha convertido en un símbolo, en un mito. Vamos a desentrañar la diferencia entre el Bjorn histórico y el legendario. En las sagas, Bjorn es un gigante, un semidios casi invencible. Conquista territorios inmensos, lidera ejércitos colosales y su nombre resuena con el eco de la victoria. Pero la realidad, amigo, suele ser un poco menos épica. Los registros históricos nos muestran a un Bjorn poderoso, sí, un gran líder vikingo, pero sus conquistas fueron más modestas de lo que la leyenda cuenta. Sus hazañas, magnificadas con el paso del tiempo, nos pintan un cuadro mucho más romántico que preciso. Piensa en el Mediterráneo. Las sagas hablan de conquistas vastas y fáciles, de saqueos colosales. La realidad es que sus incursiones fueron más limitadas, estratégicamente calculadas, y no siempre culminaron en la victoria total que la leyenda describe. Sus alianzas, sus rivalidades, sus luchas internas, todo eso se ve simplificado en la narrativa épica, convirtiéndolo en una figura casi mítica, un héroe de proporciones desmesuradas. La figura legendaria de Bjorn Ironside, el hijo de Ragnar Lothbrok, está cargada de simbolismo. Se le atribuyen hazañas que probablemente pertenecen a otros líderes vikingos o que fueron exageradas con el paso de los siglos. La tradición oral, la necesidad de crear héroes, la admiración por su linaje, todo contribuyó a construir una imagen monumental, a veces alejada de la realidad histórica más prosaica. Pero eso no le quita valor, ¿verdad? La leyenda en sí misma también forma parte de su legado. Pero, ¿qué hay de la imagen que tenemos de Bjorn hoy en día? Tú mismo lo sabes, la cultura popular ha moldeado una visión poderosa de este personaje histórico. En el cine, en series como Vikings, lo vemos como un guerrero implacable, carismático, con una fuerza sobrehumana, una figura icónica que ha trascendido el tiempo y la historia, ¿verdad? La literatura también ha contribuido a forjar esta imagen. Novelas y sagas históricas lo presentan como un líder estratégico, un conquistador audaz. Se le atribuyen hazañas increíbles, batallas épicas contra enemigos poderosos. Se convierte en un arquetipo del guerrero vikingo, un símbolo de valentía y poder. Y por supuesto, los videojuegos no se quedan atrás. En muchos títulos, Bjorn es un personaje jugable, un héroe legendario con habilidades excepcionales. Tú puedes experimentar su fuerza, su valentía, a través de la pantalla. Su imagen en estos juegos lo consolida como una figura casi mítica, un líder capaz de cualquier cosa. Pero ¿cuánto de lo que viste en Vikings es realmente cierto? La serie, aunque espectacular, toma muchas libertades. Recuerda que es ficción, una interpretación dramatizada de eventos históricos, a menudo con personajes fusionados o situaciones exageradas para mayor impacto. Bjorn en Vikings es un guerrero imponente, un líder carismático, con una vida llena de aventuras épicas. Pero ¿hasta qué punto se ajusta eso a la realidad? Las crónicas históricas nos pintan un panorama diferente, aunque menos épico. Sí, Bjorn fue un gran guerrero y un líder importante, pero sus hazañas quizás no fueron tan espectaculares como las de la serie. Su influencia en la expansión vikinga es indudable, pero la narrativa de Vikings suele magnificar sus acciones y sus conquistas, creando una figura casi mítica. Por ejemplo, sus conquistas en el Mediterráneo, aunque documentadas,
no fueron tan extensas ni tan triunfales como las representadas en la pantalla. Recuerda que las fuentes históricas son limitadas y a menudo sesgadas, por lo que reconstruir la vida de Björn con total exactitud es una tarea compleja. La serie nos ofrece una versión emocionante, pero es importante separar la ficción de la realidad histórica. Pero su impacto va más allá de las conquistas militares. ¿Sabías? Björn Ironside dejó una huella imborrable en la cultura nórdica. Sus viajes le permitieron conocer diferentes culturas, y esto enriqueció las sagas y leyendas vikingas, influyendo en la forma en que se contaban las historias de sus hazañas y las de otros guerreros. Piensa en las historias que se contaban alrededor del fuego, las canciones de Skaldos. Todo eso se vio moldeado por sus experiencias. Su liderazgo y sus estrategias militares también se convirtieron en ejemplos para futuras generaciones de guerreros vikingos. Sus tácticas innovadoras y su valentía en el campo de batalla inspiraron a muchos, forjando una imagen del ideal vikingo, audaz, estratégico y despiadado cuando era necesario. Se convirtió en un modelo a seguir, un héroe cuya leyenda trascendió generaciones. Incluso su nombre, Björn Ironside, se convirtió en un símbolo de fuerza y resistencia. La imagen de un oso, símbolo de poder y ferocidad, se asoció con su persona, perpetuando su leyenda a través de generaciones. Imagina el impacto de esa imagen en la cultura nórdica, cómo influyó en el arte, la poesía y las creencias de la época. Su legado se convirtió en parte integral de la identidad vikinga. Y es que aunque su fama se extiende por sus conquistas, la verdadera envergadura de Björn radica en su impacto en la historia escandinava. Piensa en esto: sus viajes, sus alianzas, sus batallas, todo esto modeló el futuro de los reinos nórdicos. Él no solo conquistó territorios, sino que también sembró las semillas para el desarrollo político y económico de la región. Su influencia se extiende más allá de lo que las crónicas pueden narrar. Su figura se convirtió en un referente para las futuras generaciones de líderes vikingos. Muchos imitaron sus tácticas militares, su ambición y su capacidad para forjar alianzas estratégicas. Imagina el peso de su legado, cómo influyó en la forma en que se organizaron las expediciones, cómo se negociaron los tratados y cómo se consolidó el poder en Escandinavia. Fue un catalizador de cambio, un impulsor de la expansión vikinga. Incluso su estilo de liderazgo, su capacidad para inspirar lealtad y forjar un ejército formidable, dejó una marca indeleble. Considera la influencia que tuvo en la estructura social y política de los reinos nórdicos. Su ejemplo, aunque a veces brutal, estableció un patrón para el liderazgo en la era vikinga. Su historia es un recordatorio del impacto duradero que una sola persona puede tener en el curso de la historia. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? La historia de Björn no surge de la nada. Tenemos que mirar las fuentes, las pruebas que nos permiten reconstruir su vida. Imagina excavar en un yacimiento arqueológico escandinavo, encontrar restos de barcos vikingos, armas, piezas que podrían haber pertenecido a sus ejércitos. Esas piezas, aunque mudas, nos hablan de la tecnología militar de la época, del alcance de sus viajes. Además de la arqueología, tenemos los documentos escritos, crónicas, sagas irlandesas, textos escritos mucho después de la vida de Björn, pero que recogen tradiciones orales, leyendas que se transmitieron de generación en generación. Piensa en esas sagas como un eco del pasado, un murmullo que nos llega a través del tiempo, aunque tengas en cuenta que su precisión histórica puede ser discutible. Estas fuentes, arqueológicas y escritas, no siempre coinciden, a veces se contradicen. Por eso reconstruir la vida de Björn es un rompecabezas. Tienes que analizar cada pieza, comparar las evidencias, buscando la coherencia entre lo que la arqueología nos muestra y lo que las sagas nos cuentan. Es un trabajo de detectives, un viaje fascinante a través del tiempo. Imagina por un momento que eres un arqueólogo. Estás excavando en un antiguo asentamiento vikingo. La tierra húmeda se aferra a tus herramientas. De repente, una pieza de metal reluce bajo la luz del sol. Un broche tal vez, con intrincados diseños nórdicos, o la punta de una lanza, testimonio de batallas libradas hace siglos. Estos objetos, aunque pequeños, nos hablan del mundo de Björn. Son fragmentos de su vida diaria, las herramientas que usó, las armas que empuñó, las joyas que lució. Las excavaciones en lugares como Birka, en Suecia, o Hedeby en Dinamarca, han arrojado luz sobre la vida de los guerreros vikingos. Se han encontrado restos de armas, barcos y asentamientos que nos permiten reconstruir sus campañas militares y su forma de vida. Piensa en el tamaño de los barcos encontrados, en la potencia de las armas, en la complejidad de las construcciones.
Todo esto nos da pistas sobre la escala de las ambiciones de Bjorn y la capacidad de su ejército. Pero no solo las herramientas de guerra nos hablan de Bjorn. Los arqueólogos también han desenterrado objetos que nos muestran su vida más personal. Fragmentos de cerámica, restos de comida, incluso joyas de gran valor. Estos objetos nos permiten imaginar sus banquetes, sus rituales, sus creencias. Es como abrir una pequeña ventana al pasado, a la vida cotidiana de un personaje legendario como Bjorn Ironside. Cada pieza hallada nos acerca un poco más a la verdad. Pero ¿cómo separamos la leyenda de la realidad? Tú mismo te lo preguntas, ¿verdad? Las sagas nórdicas son increíbles, llenas de batallas épicas y héroes legendarios. Pero recuerda, son relatos orales, transmitidos a través de generaciones, donde la memoria y la fantasía se entremezclan. Bjorn, el hijo de Ragnar, es un personaje central en estas sagas, pero ¿cuánto de lo que se cuenta es históricamente exacto? Tenemos que analizar las fuentes con ojo crítico. Las crónicas de los monjes cristianos, por ejemplo, a menudo presentan a los vikingos como bárbaros, enemigos de la fe. Su perspectiva es parcial, ¿no crees? Debemos comparar lo que dicen con otras fuentes, como las monedas encontradas en antiguos asentamientos vikingos, o incluso con los registros de los reinos que Bjorn atacó. La arqueología, como viste antes, también aporta datos cruciales. Un hallazgo arqueológico puede confirmar o refutar lo que leemos en las sagas. Pero recuerda, la arqueología no nos cuenta toda la historia. Necesitamos juntar todas las piezas del rompecabezas, sagas, crónicas, registros de otros reinos y los hallazgos arqueológicos. Solo así podremos acercarnos a la verdad sobre Bjorn Ironside. Así que, ¿cómo reconstruimos la vida de Bjorn Ironside? Es como armar un rompecabezas con piezas dispersas. Tenemos las sagas, sí, pero son relatos con exageraciones, con añadidos legendarios. Necesitamos algo más concreto. Piensa en ello, fuentes arqueológicas, registros de otros reinos, incluso detalles geográficos que mencionan las crónicas. Cada pequeña pista nos acerca a la verdad. Las monedas, por ejemplo, pueden hablarnos de su reinado. Un pequeño detalle en una inscripción, una fecha, el territorio que abarcaba su influencia. Cada moneda es un pequeño fragmento de un gran puzzle. Y luego están las crónicas de otros países, que mencionan incursiones vikingas, batallas, alianzas. A veces entre líneas se puede vislumbrar la figura de Bjorn, un actor clave en esos eventos. Imagina la dificultad, separar la realidad de la ficción, lo histórico de lo legendario. Tenemos que analizar cada fuente con un ojo crítico, comparando datos, buscando coincidencias y contradicciones. Es un trabajo de detective histórico, un proceso lento y meticuloso, pero que nos permite acercarnos a la verdadera historia de este legendario guerrero vikingo. Recuerda, cada pieza cuenta. Necesitamos ir más allá de las sagas, ¿verdad? Hay tantas preguntas sin respuesta sobre Bjorn. ¿Cuál fue su verdadera extensión territorial? Las sagas hablan de conquistas impresionantes, pero ¿hasta qué punto fueron reales? ¿Cuántas de esas batallas fueron exageradas para glorificar su figura? Es difícil separar la leyenda de la realidad, ¿no crees? Y luego está el misterio de sus hijos. Las sagas mencionan varios, pero la genealogía exacta es un verdadero quebradero de cabeza para los historiadores. ¿Quiénes fueron realmente sus herederos? ¿Cuántos hijos tuvo? La falta de registros precisos nos deja con más preguntas que respuestas. Es un rompecabezas genealógico bastante complicado. La fecha exacta de su muerte también es un enigma. Las fuentes varían considerablemente. Murió en batalla, como muchos héroes legendarios, o este fue una muerte más tranquila. La incertidumbre rodea incluso este punto crucial de su vida. Es fascinante, ¿no? Toda esa incertidumbre nos deja sin una imagen clara de su final. Pero, ¿qué hay de su legado más allá de las sagas y las leyendas? Hablamos de su ADN. Amigo, ¿te imaginas rastrear la huella genética de este legendario vikingo hasta nuestros días? Estudios genéticos modernos han intentado precisamente eso, buscando rastros de su linaje en poblaciones actuales. Es fascinante pensar que, a través de miles de años, parte de su material genético podría persistir en personas que viven hoy. Investigaciones recientes, utilizando muestras de ADN de poblaciones escandinavas y de otras regiones con posibles conexiones a los asentamientos vikingos, buscan identificar marcadores genéticos específicos asociados con Bjorn Ironside o sus descendientes. Aunque es un proceso complejo y lleno de desafíos, la posibilidad de encontrar un vínculo genético directo con un personaje histórico tan importante es realmente emocionante, ¿verdad? Piensa en ello. Tú, yo,
Cualquiera de nosotros podríamos compartir, aunque sea remotamente, un pequeño fragmento del legado genético de Björn Ironside. Las posibilidades son infinitas, y los resultados de estas investigaciones podrían reescribir lo que sabemos sobre la historia genética de Europa y la dispersión de los genes vikingos a través de los siglos. Es una búsqueda fascinante que nos conecta directamente con la figura histórica de Björn. Así que, ¿qué queda de Björn Ironside después de desentrañar la leyenda? Más allá de las batallas épicas y las conquistas, te queda la imagen de un líder, un estratega, un hombre de su tiempo. Un hombre que navegó mares embravecidos, enfrentó enemigos poderosos y dejó una marca indeleble en la historia. Pero recuerda, amigo, la historia siempre se escribe desde una perspectiva, y la suya, moldeada por los siglos, a menudo está teñida de fantasía. Su legado, aunque envuelto en mitos, nos habla de la resiliencia vikinga, de su capacidad para adaptarse y conquistar. Piensa en su habilidad para navegar, su destreza en la guerra, su astucia política. Estas son las cualidades que perduran, más allá de la leyenda dorada que se ha construido a su alrededor. Se trata de comprender al hombre, no solo al mito. Entonces, ¿quién fue el verdadero Björn Ironside? La respuesta, amigo, es compleja. Fue un hombre de carne y hueso, un producto de su tiempo, envuelto en la bruma de la historia y la leyenda. Un líder vikingo que dejó su huella en el mundo, aunque la verdadera naturaleza de esa huella sigue siendo objeto de debate y fascinación. Y esa quizás sea la parte más interesante de todo. Y llegamos al final de este viaje a través de la vida de Björn Ironside. Espero que hayas disfrutado tanto como yo investigando y compartiendo esta historia contigo. Quiero agradecer especialmente a todos los que han contribuido con sus conocimientos y sus correcciones a lo largo de la creación de este vídeo. Vuestra ayuda ha sido invaluable. Este vídeo se basa en una extensa investigación de diversas fuentes primarias y secundarias. He consultado crónicas vikingas, sagas irlandesas y estudios históricos modernos de renombrados académicos especializados en la época vikinga. Mencionarlos a todos sería extenso, pero te aseguro que cada dato ha sido cuidadosamente verificado y contrastado. En la descripción del vídeo encontrarás una lista completa de las fuentes que he utilizado, para que puedas profundizar aún más en el tema si lo deseas. Recuerda que la historia es un proceso continuo de descubrimiento y revisión, así que si encuentras alguna información que contradiga lo que he presentado, compártela en los comentarios. Me encantaría aprender más. Y ahora a las preguntas que me habéis hecho llegar. Muchos preguntáis sobre la veracidad de las sagas. Es cierto, las sagas irlandesas son una fuente importante, pero debemos recordar que son relatos escritos siglos después de los hechos, con añadidos y exageraciones propias de la tradición oral. No son documentos históricos objetivos, sino narrativas con una base de realidad, pero que debemos analizar con ojo crítico. Björn fue tan poderoso como se cuenta, probablemente no en su totalidad, pero su influencia fue indudable. Otra duda frecuente: ¿qué tan cierto es que conquistó Francia? Las fuentes históricas apuntan a incursiones y saqueos, sí, pero no a una conquista completa y sostenida. Recuerda que la información disponible es fragmentaria y a menudo contradictoria. Interpretar estas fuentes requiere un análisis cuidadoso y un conocimiento profundo del contexto histórico. No podemos afirmar categóricamente una conquista, pero sí su impacto indiscutible en las costas francesas. Finalmente, muchos preguntáis por su muerte. Las sagas ofrecen diferentes versiones, algunas más románticas que otras. Lo que sí sabemos es que su muerte marcó el fin de una era, el ocaso de una figura legendaria. La incertidumbre sobre los detalles exactos de su muerte es inherente a la falta de registros históricos precisos de la época. Pero su legado, su impacto en la historia, permanece innegable. Espero haber aclarado algunas de tus dudas. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre el verdadero Björn Ironside. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué opinas sobre su legado? Déjalo en los comentarios.